Estructura de datos. Unidad 04. Árboles binarios. Árboles binarios. Operaciones básicas. Tipo de dato. Dato que se almacena en los nodos del árbol. Operaciones. Crear árbol. Inicia el árbol como vacío. Construir. Crea un árbol con un elemento raíz y dos ramas, izquierda y derecha, que son a su vez árboles. Es vacío. Comprueba si el árbol no tiene nodos. Raíz. Devuelve el nodo raíz. Izquierdo. Obtiene la rama o subárbol izquierdo de un árbol dado. Derecho. Obtiene la rama o subárbol derecho de un árbol dado. Borrar. Elimina del árbol el nodo con un elemento determinado. Pertenece. Determina si un elemento se encuentra en el árbol. Árboles binarios. Operaciones. Operaciones típicas. Determinar su altura. Determinar su número de elementos. Hacer una copia. Visualizar el árbol binario en pantalla o en impresora. Determinar si dos árboles binarios son idénticos. Borrar, eliminar el árbol. Si es un árbol de expresión, evaluar la expresión. Árboles binarios. Estructura. Un árbol binario se construye con nodos. Cada nodo debe contener el campo dato, datos a almacenar, y dos campos de enlace, uno al subárbol izquierdo, isdo, y otro al subárbol derecho, yo. El valor null indica un árbol o subárbol vacío. Representación enlazada de dos árboles binarios. Árbol de expresión. Una aplicación muy importante de los árboles binarios son los árboles de expresiones. Una expresión es una secuencia de tokens, componentes de léxicos que siguen unas reglas establecidas. Un token puede ser un operando o bien un operador. A, B más C, más D. Una expresión infija y su árbol de expresión. Árbol de expresión. Un árbol de expresión es un árbol binario con las siguientes propiedades. Cada hoja es un operando. Los nodos raíz y los nodos internos son operadores. Los subárboles son subexpresiones cuyo nodo raíz es un operador. Los árboles binarios se utilizan para representar expresiones en memoria, esencialmente en compiladores de lenguajes de programación. Se observa que los paréntesis de la expresión no aparecen en el árbol, pero están implicados en su forma, y esto resulta muy interesante para la evaluación de la expresión. Si se supone que todos los operadores tienen dos operandos, se puede representar una expresión mediante un árbol binario cuya raíz contiene un operador y cuyos subárboles izquierdo y derecho son los operandos izquierdo y derecho respectivamente. Árbol de expresión. Cada operando puede ser una letra, X, Y, A, B, etc., o una subexpresión representada como un subárbol. La figura muestra un árbol cuya raíz es el operador, su subárbol izquierdo representa la subexpresión, X más Y, y su subárbol derecho representa la subexpresión, AB. El nodo raíz del subárbol derecho contiene el operador, guión, de la subexpresión derecha. Todos los operandos letras se almacenan en nodos hojas. Árbol de expresión, X más Y, A más B. Árbol de expresión, X, Y, Z, más, A, B. Árbol de expresión A, B, C, X, Y, Z, A más B, guión C más D. A, X más Y, C. Diferentes árboles de expresión. Árbol de expresión. Dibujar la representación en árbol binario de cada una de las siguientes expresiones. Y X, A más B, C. X y A más B, C. Árbol de expresión. Los árboles de expresiones se utilizan en las computadoras para evaluar expresiones usadas en programas. El algoritmo más sencillo para construir un árbol de expresión es aquel que lee una expresión completa que contiene paréntesis. Una expresión con paréntesis es aquella en que la prioridad se determina solo por paréntesis. La expresión completa se sitúa entre paréntesis. A fin de ver la prioridad en las expresiones, considere la expresión AC más EG, B más D. Los operadores con prioridad más alta son y barra, es decir, AC, más, EG, guión, B más D. Los operadores que siguen en orden de prioridad son más y, que se evalúan de izquierda a derecha. Por consiguiente, se puede escribir AC,
más EG, guión, B más D. Árbol de expresión. Por último, la expresión completa entre paréntesis será AC, más EG, guión, B más D. Árbol de expresión. Algoritmo para la construcción de un árbol de expresión puede expresarse en los siguientes pasos. La primera vez que se encuentre un paréntesis a izquierda, crear un nodo que será el nodo raíz. Se llama a este nodo actual y se sitúa en una pila. Cada vez que se encuentre un nuevo paréntesis a izquierda, crear un nuevo nodo. Si el nodo actual no tiene un hijo izquierdo, hacer el nuevo nodo el hijo izquierdo, en caso contrario, hacerlo el hijo derecho. Hacer el nuevo nodo actual y ponerlo en la pila. Cuando se encuentre un operando, crear un nuevo nodo y asignar el operando a su campo de datos. Si el nodo actual no tiene un hijo izquierdo, hacer el nuevo nodo el hijo izquierdo, en caso contrario, hacerlo el hijo derecho. Cuando se encuentre un operador, sacar el nodo cabeza de la pila y situar el operador en el campo dato del nodo. Ignorar el paréntesis derecho y los blancos. Árbol de expresión, AB, más, CD, B, A más B, más C más D. C, A, más, X más Y, más B, CD. Recorrido de un árbol. Para visualizar o consultar los datos almacenados en un árbol se necesita recorrer el árbol o visitar los nodos del mismo. Al contrario que las listas enlazadas, los árboles binarios no tienen realmente un primer valor, un segundo valor, un tercer valor, etc. Se puede afirmar que el nodo raíz viene el primero, pero, ¿quién viene a continuación? Existen diferentes métodos de recorrido de árbol, ya que la mayoría de las aplicaciones con árboles son bastante sensibles al orden en el que se visitan los nodos, de forma que será preciso elegir cuidadosamente el tipo de recorrido. El recorrido de un árbol binario requiere que cada nodo del árbol sea procesado, visitado, una vez, y solo una, en una secuencia predeterminada. Existen dos enfoques generales para la secuencia de recorrido, profundidad y anchura. En el recorrido de profundidad, el proceso exige un camino desde la raíz a través de un hijo, al descendiente más lejano del primer hijo, antes de proseguir a un segundo hijo. En otras palabras, en el recorrido en profundidad, todos los descendientes de un hijo se procesan antes del siguiente hijo. Recorrido de un árbol. En el recorrido en anchura, el proceso se realiza horizontalmente desde la raíz a todos sus hijos, a continuación a los hijos de sus hijos y así sucesivamente hasta que todos los nodos han sido procesados. En el recorrido en anchura, cada nivel se procesa totalmente antes de que comience el siguiente nivel. Recorrido de un árbol supone visitar cada nodo solo una vez. Recorrido de un árbol. Recorrido preorden. El recorrido preorden, RID, conlleva los siguientes pasos, en los que el nodo raíz va antes que los subárboles. Visitar el nodo raíz, R. Recorrer el subárbol izquierdo, I, en preorden. Recorrer el subárbol derecho, D, en preorden. Recorrido preorden A, B, D, E, C, F, G. Recorrido de un árbol. Recorrido en orden. El recorrido en orden procesa primero el subárbol izquierdo, después la raíz y a continuación, el subárbol derecho. El significado de IN es que la raíz se procesa entre los subárboles. Si el árbol no está vacío, el método implica los siguientes pasos. Recorrer el subárbol izquierdo, I, en orden. Visitar el nodo raíz, R. Recorrer el subárbol derecho, D, en orden. Recorrido en orden de, B, E, A, F, C, G. Recorrido de un árbol. Recorrido postorden. El recorrido en postorden procesa el nodo raíz después de que los subárboles izquierdo y derecho se hayan procesado. Comienza situándose en la hoja más a la izquierda y se procesa. A continuación, se procesa su subárbol derecho. Por último, se procesa el nodo raíz. Las etapas del algoritmo, si el árbol no está vacío, son: recorrer el subárbol izquierdo, I, en postorden. Recorrer el subárbol derecho, D, en postorden. Visitar el nodo raíz, R. Recorrido en postorden D, E, B, F, G, C,